Gloria a Dios, queridos hermanos, la honra sea para nuestro Dios. Bienvenido a la casa del Señor varón. A Él toda honra y toda gloria. Padre Celestial, te damos gracias. Este es el primer domingo de diciembre. Hemos pasado las festividades del Día de Acción de Gracias y a su voluntad estamos nuevamente bajo sus atrios, cenándonos de su misericordia y de su palabra. Amado Señor, te damos gracias por ello. Bien, hemos alabado, hemos cantado al Señor. Ahora nos vamos a su palabra, una palabra que el Señor nos ha regalado y la hemos titulado Curados por sus llagas. Cristo sufrió nuestros dolores, así es la verdad. Y hemos tomado de las Sagradas Escrituras del libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículos del 3 al 5. Isaías 53, versículos del 3 al 5. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entramos en oración. Amado Dios y Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, Señor mío y Dios mío, nos ponemos en tus manos. Bendito Dios Padre, seas tú obrando en esta tarde y noche, Señor. Nosotros no somos nada, somos vasos de barro, y queremos ser vasos de honra a través de tu palabra, Señor. Ilumínanos, llévanos, Padre. Perdona nuestras ofensas y pecados, Señor. Dios de la gloria, en el poderoso nombre de Jesús, yo te lo pido. Ayúdanos a los que estamos en tu casa. Amén, Señor, amén. Tomen asiento, queridos hermanos, vamos a la enseñanza del Señor. Dice en Isaías, este profeta estaba hablando como que estuviera en el tiempo de Cristo, como que él estuviera viendo. Y es verdad, es un profeta. El Señor a los profetas da revelaciones, revelaciones que son verídicas, revelaciones que nos hacen ver lo del porvenir que viene hacia los hombres. Y en ese tiempo, queridos hermanos, estoy hablando de hace más de 700 años, que el profeta Isaías hablaba estas palabras, y ya estaba adentrándonos a ese sacrificio perfecto de nuestro Dios y Padre Celestial, la cual hemos tomado nosotros esta pequeña porción, curados por sus llagas. Entonces ya con este contexto sabemos de dónde hemos tomado este título, queridos hermanos, de Isaías 53. Vemos en el capítulo 3, en el versículo 3, dice: despreciado
despreciado y desechado entre los hombres, el Rey Padre Celestial fue desechado por los hombres, siendo nosotros unos gusanos, queridos hermanos, siendo insignificantes. Lo despreciamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire esa entrada que hace en el versículo 3, queridos hermanos: despreciado y desechado entre los hombres. ¿Quién era este varón desechado? Era el varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Cuántas veces en el ministerio de nuestro Padre Celestial, cuántas veces Él se quebrantó delante de su Padre? Porque el alimento, el sustento de nuestro Señor Jesucristo era la oración diaria, queridos hermanos. Y Él se quejaba incluso de los discípulos que los seguían: no podéis orar ni una hora, Él les decía, queridos hermanos. ¿Y cómo está la iglesia en este momento, queridos hermanos? ¿Somos capaces de orar una hora para estar en comunicación con el Padre? ¿Estamos entrando en quebranto para romper la misericordia y llenarnos de esa misericordia que está en el cielo por nuestras oraciones, por nuestras súplicas, por todo lo que nosotros hacemos para que la gracia de Dios nos invada, queridos hermanos? Somos varones de dolores como nuestro Padre Celestial fue, experimentado en quebrantos, queridos hermanos, porque a través de la oración genuina, queridos hermanos, con ese corazón constrito y humillado, es fácil que nosotros entremos en un quebranto, queridos hermanos. Y cuando nosotros tenemos esas experiencias, tenemos que abrazarlas y no dejarlas, queridos hermanos. Tenemos que acostumbrarnos a que nuestro corazón esté quebrantado a lo sumo, no solo un momento de oración, a lo sumo en todo momento, solo mirando la creación está quebrantada por tan espléndida vida que se nos presenta por su gracia, hermanos, por ese respiro que nosotros tenemos, queridos hermanos, ser quebrantados a cada momento, viendo la sonrisa de nuestros hijos alrededor nuestro, quebrantados por todas las cosas, los placeres recibidos de los hombres hacia nosotros, no se diga de las cosas espirituales que tiene Cristo nuestro Señor para cada uno de nosotros, queridos hermanos. Y dice en su palabra, dice: y como que escondimos de Él el rostro. Eso es lo que hacemos ahora en la actualidad, queridos hermanos. Cuando nosotros andamos en esa tibieza, hermanos, cuando la tibieza ya se nos ha advertido que los tibios serán vomitados, dice la palabra de Dios. Pero nosotros, solo por mantener ese estatuto de llamarnos cristianos dentro de la iglesia, ¿qué es lo que hacemos, queridos hermanos? Escondimos de Él el rostro, que dice, y como que escondimos, dice, de Él el rostro. Es una manera de despreciar, dice ahí. ¿Sí se da cuenta? Y fue menospreciado y no lo estimamos. Cuando nosotros no estimamos a una persona, queridos hermanos, nos es estorbo para cada uno de nosotros. Y mi pregunta sería, hermanos cristianos, ¿le estorba Cristo a usted? No, de ninguna manera, queridos hermanos. Es por eso que nosotros tenemos que inclinarnos nuestras rodillas a ese nombre que ha sido dado a los hombres, para que toda rodilla se doble, queridos hermanos, y nosotros estemos
de dolor. Isaías lo veía y no lo estimamos, dice su palabra. Quiere decir que todo el sacrificio que nosotros fuimos palpables a través de las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento, todo eso se echa por tierra, queridos hermanos. No hay aprecio a esa obra perfecta, a esa entrega de nuestro Padre Celestial, mismo siendo hombre, siendo Dios. Y atrás de él viene su Padre, el Santo de Israel, Jehová de los ejércitos, 3 veces santo, que envió su Hijo en piedad, en su sapiencia que nosotros no podemos entender, queridos hermanos. No le apreciamos a su Hijo. Imagínense, ni nos damos cuenta lo que hizo su Padre al mandar a su Hijo. Entonces en el versículo 4 de Isaías 53 dice: ciertamente, hay esa palabra ciertamente, es una afirmación de verdad, como lo es en las cosas sagradas de nuestro Padre Celestial, porque Él no es hijo de hombre para que mienta. Nos llenamos con esa frase al decir que no es hijo de hombre para que mienta, pero nosotros no creemos en esa palabra porque tenemos un corazón duro. Tenemos un corazón que solo nos preocupamos del qué dirán, queridos hermanos. Venimos disfrazados de lobos o disfrazándole a lobos de oveja, querido hermano, a las iglesias, tratando de que no se vean esos colmillos, tratando que no se vea esa baba que estamos emanando por la lascivia, tratando que no se vea nuestra lengua viperina para difamar a los hermanos y de quienes nos rodean. Así nos presentamos a la casa del Señor. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Cuando dice ciertamente llevó Él nuestras, quiere decir que Él tomó ese dolor, ese suplicio, esa angustia suya al madero, querido hermano. Ciertamente dice su palabra. Enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces sabemos del proceso que sufrió nuestro Señor en la cruz del Calvario, queridos hermanos. Herido de Dios, por herido de Dios y abatido. Mas Él, en el 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Qué es una rebelión, querido hermano? Es una rebeldía innata en los hombres, es ser rebelde. Eso es. Morido por nuestros pecados, y toda clase de pecados. Ahí no está siendo solo este pecado o solo este otro pecado. Todos los pecados entran ahí como en un pico de botella, querido hermano. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Mientras tú
llama la atención que se diga por sus llagas, y también llama la atención la manera como el Nuevo Testamento se interpreta el cumplimiento de este versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Cuando nosotros leemos un verso en el Antiguo Testamento, debemos ver en el Nuevo cómo lo interpreta el Nuevo, porque es que algunas veces nosotros interpretamos pasajes del Antiguo no a la manera como los interpreta en el Nuevo. Pedro, en su primera epístola, menciona una parte con relación a ser curados por sus llagas. No importa cuál sea el problema que nosotros tengamos, debemos permanentemente confesar quién es Él, queridos hermanos. ¿Y qué ha hecho Él? Si Él permite que un síntoma continúe, un dolor que tengas continúe, Él no ha cambiado. Lo que Él ha hecho no ha disminuido en su esencia de Dios. Lo que Él ha declarado es verdadero. Nosotros solamente, queridos hermanos, debemos seguir diciendo delante de la misma muerte, queridos hermanos, Jehová es mi sanador. Porque eso ya se nos ha dado a través de Cristo, como lo vamos a ver, queridos hermanos. En el Salmo 103:3 dice, su palabra dice, queridos hermanos, Él es quien perdona tus iniquidades. Salmo 103. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Se da cuenta? Así pone los pecados y las dolencias en un mismo versículo, como se da cuenta, queridos hermanos. Es decir, que Él es el sanador. Ese es un atributo del Dios inmutable que no cambia, que no hay cambio en Él, queridos hermanos. Ahora, ¿cuándo lo ejerce Él? Ahí es donde está la controversia, podríamos decir. Algunos hermanos dicen que si uno cree necesariamente se manifiesta, y otros creen y dicen que aunque uno crea, hay veces Dios no deja que se manifieste que desaparezca el síntoma, pero Él sigue siendo fiel a su ser, a lo que es Él, Dios. Entonces, queridos hermanos, unos dicen que teniendo fe uno puede sanarse, el otro dice, así tengas fe, si Dios no lo quiere hacer, es soberano de hacer lo que a Él le convenga, queridos hermanos. Los pecados y las enfermedades, entonces, una cosa que Dios dice, yo soy tu sanador. Debemos nosotros, por lo tanto, confesar, queridos hermanos, eso, Señor, tú eres mi sanador. Que tengo un dolor de cabeza, Señor, tú eres mi sanador. Fuese lo que sea, en otra cosa que dice, por tus llagas fuimos curados. Confesar, querido hermano, oh Dios, por tus llagas he sido curado. Apropiarnos quiere decir de la palabra santa de Dios. Por eso es el título de esta enseñanza, por tus llagas fuimos curados. ¿Quién lo dice? En su palabra santa lo dice. Por eso nosotros es que tenemos que apropiarnos. Por su llaga he sido curado. Yo no le tengo miedo a la muerte porque su llaga me ha curado, querido hermano. Y no lo digo lo que dice mi cuerpo, sino lo que la palabra
sienta tal dolor y el miedo me invade. No, estoy declarando la palabra de Dios que es santa y pura y verdadera, querido hermano. Ahora uno se dice, si la obra de la cruz dio para el perdón y cada vez que uno se arrepiente en base a la muerte de Jesucristo, los pecados le son perdonados. Entonces, en base de eso, dicen algunos, ¿no debería ser también que cada vez que uno ora por las llagas de Cristo, las enfermedades y las dolencias deben desaparecer? Entonces la pregunta que se hace aquí dentro de los hermanos es si hay que interpretar de la misma manera el quitar las dolencias y el quitar los pecados, la expiación que quita los pecados, quita también las enfermedades. Debemos ver cómo se interpretaron esos versos en el Nuevo Testamento. Esto nos va a dar una luz más o menos hacia dónde inclinarnos nosotros en esta enseñanza e interpretar el asunto no como una controversia, hermano, pero debemos hacerlo a la luz de otros pasajes de la Escritura, donde evidentemente el Señor sanaba inmediatamente en algunas ocasiones y en otras ocasiones no lo hacía, queridos hermanos, sino que detiene sus síntomas, podríamos decir, porque lo que el Señor nos los da en Cristo y nos los da en la nueva creación y la hora de la liberación completa de nuestro cuerpo es en el final de la trompeta, queridos hermanos. Por la provisión ya fue concebida en la humanidad de Cristo. ¿Qué quiere decir eso, queridos hermanos, en la última trompeta? Cuando nosotros dejemos este cuerpo de vergüenza, este cuerpo será glorificado. Este cuerpo no tendrá más dolor ni enfermedad. Viviremos en gloria. La humanidad de Cristo ya fue completamente glorificada. Y nosotros ya somos declarados glorificados por la palabra de Dios. Pero eso debe irse aplicando a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo paulatinamente. Eso quiere decir poco a poco, queridos hermanos, creciendo hasta la estatura del varón perfecto, como dice su palabra, queridos hermanos. Ahora somos vivificados en nuestros cuerpos mortales, pero todavía son mortales, todavía morimos, ya sea que tengamos una enfermedad grande, chiquita o estemos sanos. Por ejemplo, un atleta, queridos hermanos, por lo general es vigoroso, está en actividad, en ejercicio, sin embargo es mortal, como si tuviera cáncer, va a morir, ¿sí o no? Así somos. Y su verdadera liberación en el cuerpo nuevo y glorioso de resurrección será al final de la trompeta, queridos hermanos. Cuando Cristo nuestro Señor venga en su única segunda venida, queridos hermanos. Cuando llegue la redención de nuestro cuerpo, ahí gozaremos la plenitud de lo conseguido para nuestro cuerpo, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. O sea, a través de Él, nosotros ya tenemos ganado eso, queridos hermanos. Aquí no estamos gozando de esa plenitud, sino de los poderes del siglo
siglo venidero, o sea, que en el siglo venidero habrá una consumación completa, pero algunos adelantos se nos dan en esta parte, por misericordia y gracia de Dios, queridos hermanos. Es como que estuviéramos cobrando un cheque de poquito en poquito, en partes, queridos hermanos, de la provisión de Dios concedida para nuestro cuerpo. Se puede cobrar todo o solo el todo se cobrará apenas en la resurrección. Ahí será nuestro cuerpo glorificado y no habrá más enfermedad. ¿Se dan cuenta? Por eso, por sus llagas hemos sido curados, dice su palabra. Leamos en Mateo capítulo 8, versículo 17, para entender esto, queridos hermanos. Porque Cristo murió y esa llaga a nosotros nos cubre, queridos hermanos. Eso debemos entender. Por sus llagas fuimos curados, ya somos curados. Y sin embargo, en nuestra ignorancia pedimos: Señor, cúrame de esta enfermedad. Ya somos curados. Pero ¿qué queremos? ¿Qué entendemos por curación? Tal vez presentarnos sin dolor, sin sufrimiento delante de la presencia de Dios. No, tenemos que ser redimidos, porque a través del sacrificio, como lo hizo nuestro Padre Celestial, queridos hermanos, la redención viene a través del sufrimiento. Sí, queridos hermanos, es por eso que la iglesia no se salvará de la tribulación, se salvará de la ira de Dios, porque no es para nosotros, sino por nosotros, queridos hermanos. Se puede cobrar, como les dije, todo o solo el todo se cobrará apenas en la resurrección. Y ahora vamos a Mateo 8, 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando él dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Aquí encontramos una clave especial, queridos hermanos. ¿Cómo interpretar este cumplimiento de poco a poco en este versículo 4 de Isaías 53? Primero en Mateo 8, 1, 4, del 1 al 4. Primero en Mateo 8, del 1 al 4. Sana a un leproso. Después, a partir del versículo 5, sana a un siervo de un centurión. Y después, a partir del verso 14, sana a la suegra de Pedro. Es decir, que aquí hay 3 testimonios de sanidad diferentes. Luego, hasta el versículo 16, y dice en el 16, miren: y cuando llegó la noche, en el 8:16 de Mateo, dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y sanó a todos los enfermos. Entonces, si se da cuenta lo que dice en el 17, en el 8:17, ¿para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías hace 700 años: por sus llagas fuimos curados. Mire cómo interpreta en el Nuevo Testamento, dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando él dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, ahora tú que entiendes que ella se llevó tus dolencias, tus enfermedades, ¿qué es lo que te queda? Ser agradecido. Ya lo que viene es porque ya
contigo, querido hermano. Aquí vemos que el cumplimiento de Isaías 53 son sanidades específicas. Es decir, si el Señor sana a alguien, se cumple la palabra de a poquito. Pues el pleno logro del Señor para liberar nuestro cuerpo de mortalidad y sacar a la luz la inmortalidad por el Evangelio, querido hermano, está en el cuerpo glorificado de Cristo. Santo Dios. Cuando nosotros comemos la carne del Hijo del Hombre y bebemos su sangre, queridos hermanos, no literalmente, queridos hermanos, espiritualmente les estoy hablando. Estamos alimentados en el cuerpo de nuestra resurrección, el cuerpo glorioso que tendremos a la final trompeta. ¿Se da cuenta? Pero antes de conseguir todo eso que Él ha concedido y aplicarlo a nosotros, se nos va adelantando algunas cosas, y ese adelanto es un cumplimiento de llevar nuestras enfermedades y llevar nuestras dolencias. Por eso dice, para que se cumpliese lo dicho del profeta Isaías, queridos hermanos. Es importante entender que por sus llagas fuimos curados. Es meramente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Fuimos sanados. ¿Entendemos eso ahora, queridos hermanos? Entonces podemos invocar, por sus llagas fuimos sanados. Ya no vivo más enfermo. Santo es el Señor, queridos hermanos. Algunos hijos de Dios, creemos en Cristo, deben ser llevados ahora para que se cumpla la palabra. ¿O es suficiente con que se cumpla en algunas ocasiones para que les dé ese cumplimiento? Entonces, ¿cómo interpretar a la luz el resto de pasajes de la Escritura? El perdón es una cosa absolutamente completa. Ya se nos dio. El perdón tiene que ver con algo que hicimos. Sí, es verdad. Pero la liberación absoluta de las enfermedades también fue concebida. No disminuimos en nada lo que Él consiguió en la cruz del Calvario. Él es el sanador. Él curó nuestras enfermedades. Él sacó a la luz la inmortalidad, queridos hermanos. Pero el cheque que lo vamos cobrando poco a poco, como los dije, a veces Pablo quiso cobrar, él tenía un problema en la vista, queridos hermanos. Por causa de ese problema en la vista, él quedó enfermo, con una debilidad en su cuerpo, fue a Galacia y predicó el Evangelio. Él decía al Señor que le quitara ese aguijón, y el Señor no le quitaba, y así era siempre, hasta que el Señor le contestó. ¿Y qué le dijo? Bástate de mi gracia. Entonces, queridos hermanos, si nosotros estamos con un dolor que nos aqueja, insoportable, estamos sufriendo una enfermedad larga, y usted está suplica y suplica, pidiéndole al Señor, no digo que no lo haga, hágalo porque usted está confiando en Él, pero declare lo más importante que está en la palabra de Dios. Por sus llagas hemos sido curados. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Y si el Señor a usted no lo quiere curar, usted tiene que apoderarse de esta frase que recibió el hermano Pablo cuando el Señor le contestó: bástate de mi gracia. Ese bastante de mi gracia
gracia que el Señor le dice a Pablo, a veces nos dice también a nosotros, nos pertenece a nosotros, porque si nosotros nos apoderamos de una porción de las Sagradas Escrituras, también nos tenemos que apoderar lo que el Señor le dice a Pablo, queridos hermanos. No es que él no pueda, no es que él no sea capaz, no es que ya no se vaya a ver un momento en el que no vayamos a estar absolutamente libres incluso de la muerte, pero mientras tanto a veces tenemos que bastarnos con llevar ese agujón como lo llevaba Pablo. A veces él nos quita las dolencias, pero a veces nos dice, como en 2 de Corintios 11:30, bástate de mi gracia. Ahí está la palabra declarada en 2 de Corintios 11:30. Bástate de mi gracia. Y entonces Pablo dice, pues ahora me gozo en mis debilidades. Ese es el ejemplo que nos deja Pablo. Hermanos, si no están congojados, no llorar más, queridos hermanos, sino decir en nuestra tribulación, pues ahora me gozo en mis debilidades. ¿Por qué? Porque Cristo se perfecciona en nuestras debilidades. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Entonces, si una persona tiene una enfermedad pequeña o grande, todos en este cuerpo tenemos la enfermedad más grande, que es la mortalidad, queridos hermanos. Ya que el Señor consiguió para nosotros no solo la liberación de las enfermedades, sino aún de la mortalidad. Pero el cobro se hace a veces aquí y a veces el Señor espera para que cobremos adelante. Entonces no hay que negar la providencia, la provisión, ya que esta fue dada absolutamente para glorificarnos. La Biblia declara nuestra glorificación como un hecho, ni siquiera como una promesa, sino como un hecho ya establecido, ni siquiera como una promesa, querido hermano. En Romanos 8:30 dice su palabra. Mire, entienda esto, querido hermano. No podemos ver esto en Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó, queridos hermanos. O sea que nosotros ya tenemos este cuerpo glorificado por Cristo, queridos hermanos. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? No hay que negar la provisión, ya que esta fue dada absolutamente para glorificarnos. La Biblia declara nuestra glorificación. Aquí lo vimos en Romanos 8:30. Este pasaje dice que el decreto de la glorificación, los predestinados, fue dado por Dios, y la glorificación de esos predestinados, de su humanidad, ya fue cumplida en la persona de Jesucristo, querido hermano. La humanidad en Cristo fue glorificada y Dios glorificó a Cristo para glorificarnos a nosotros. Así era esa relación. Por eso dice el Señor en Juan 17:22. Mire, porque el Señor lo dio. En Juan 17:22 dice: la gloria que me diste, yo les he dado para que sea uno, así como nosotros somos la deidad del Padre y el Hijo. Para nosotros, queridos hermanos, los que estamos en Cristo, eso significa que lo que nuestro cuerpo va a disfrutar ya fue logrado en el cuerpo de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Ahora Jesucristo
nos está compartiendo en forma paulatina. Ahora cobramos pequeños adelantos, pero no la plenitud. La plenitud se cobrará en la resurrección, queridos hermanos. Ahora ya podemos ser vivificados en nuestros cuerpos mortales. Aún más, a veces estamos cansados, estamos debilitados, pero dice que Él es la medicina para nuestro cuerpo. Y nos levantamos en el nombre del Señor. Y Él nos quita el cansancio, el dolor, Él nos quita la enfermedad y nos renueva y nos rejuvenece. Pero aún eso no es todo lo que se consiguió. Es apenas un adelanto. Mire qué gracia nosotros tenemos de los poderes de este siglo, querido hermano, de este siglo venidero, que son un reino en el cuerpo glorificado semejante al Señor. Eso ya fue logrado en la persona de Jesús y está siendo suministrado paulatinamente en el Espíritu del Señor. Entonces, querido hermano, la enfermedad y la disciplina también van juntamente de la mano. También hay una relación del pecado con la enfermedad, pero no todos. Hay personas que pecan y no se enferman, y hay otras que son corregidas mediante las enfermedades por el amor del Señor. Por ejemplo, en 1 Corintios 11, donde habla de la cena del Señor, dice: algunos que no disciernen el cuerpo del Señor comen juicio, dice, se da cuenta. En 1 Corintios 11, 29 dice: y ese juicio es debilidad o enfermedad, incluso la muerte prematura. ¿Se da cuenta? O sea que el pecado también tiene esa relación. Mire, porque el que come bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. También, eso es ignorancia, querido hermano, o desobediencia. Entonces dice el Señor: el que a los suyos los corrige, aquí, que no sean condenados para más allá. O sea, Él te castiga aquí elimina tu vida para que no seas condenado cuando te toque partir en el más allá. Mire esa misericordia tan grande. Y también Pablo le dice a Timoteo, en el mismo contexto de la enfermedad, que los pecados de algunos hombres se hacen manifiestos antes de que venga a juicio, pero a otros se les manifiestan después. Es decir, no hay nada oculto que no vaya a ser manifestado. Dios a sus hijos comienza a corregirlos. Él dice en su palabra en Apocalipsis 3:19. Mire lo que dice en Apocalipsis 3:19. Escuche y lea. Mire lo que dice. Lea conmigo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Siéntase bendecido porque lo ama. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Uno es culpable de muchas cosas y uno piensa que nunca lo van a alcanzar sus pecados. El Señor lo perdona a uno, aún de los pecados, pero tengo que advertirle, querido hermano, las consecuencias se vuelven contra uno y tenemos que afrontarlas. Dios permite las consecuencias. Aunque haya el perdón eterno con relación al juicio, hasta el cuerpo más sano, más atlético, no es sino gusanos, queridos hermanos. Eso, así son. Entonces, aquí vemos, queridos hermanos, esta provisión, de todas maneras, esta provisión, queridos hermanos,
que nos ha traído esta tarde y noche el Señor. Por sus llagas fuimos curados. Él llevó nuestras enfermedades y dolencias, y por eso es por lo que la Biblia habla en plural y no en singular. De las sanidades, porque hay muchas veces que decimos fulano tiene el don de sanidad, y eso no hay, como si la sanidad fuera una sola cosa en total absoluta. No, la sanidad es cada vez un regalo. Por eso dice dones de sanidades en plural. Cada sanidad es un regalo. Miremos esto en 1 de Corintios para ir terminando. 1 de Corintios capítulo 12. 1 de Corintios capítulo 12 versículos del 7 al 9, donde dice su palabra, dice: pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, en el 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y al otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, no de sanidad, sanidades por el mismo Espíritu. ¿Se da cuenta? No es que alguien tiene el don de sanidad, no. Tiene dones de sanidades. Cada vez que sana es que Dios le regaló una sanidad. Por eso se habla de la segunda sanidad y de una tercera y de una cuarta en plural. Dones de sanidad no es un don de sanidad. Hemos visto, queridos hermanos, y quiera Dios que hayamos comprendido que por sus llagas fuimos curados. Recuerde, queridos hermanos, en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es tiempo de orar. Incline su rostro ahí, querido hermano.